trabajando la semana pasada en los principios, ¿cierto?, que rigen el reino. Trabajamos dos principios. ¿Te acuerdas? Dos principios. Bueno, hoy día vamos a seguir y esperamos terminar estos principios que rigen el reino y que son necesarios que usted y yo los conozcamos, ¿cierto?, para poder operar fielmente y efectivamente en este reino al cual nosotros pertenecemos ahora. Amén. Así que diga conmigo, este es el reino de Dios. Que se escuche. Diga, su justicia buscaré, y su voluntad expresaré. Ya no vivo afanado. Bien. En Cristo, todo me ha sido dado. Bien, denle un fuerte aplauso al Señor. Bien. El afán nos consume a veces. Dice la palabra, por nada estéis, ¿cierto? Por nada, ¿cierto? Ni estéis preocupados en tu corazón. Bueno, entonces estuvimos trabajando, ¿cierto?, en los principios, ¿cierto?, que rigen el reino y que son los principios también en los cuales usted y yo debemos caminar y debemos transitar, para ser altamente efectivos en el reino y la tarea asignada por el Señor. ¿Bien? ¿Alguien se acuerda del primer principio? Que me lo diga rápidamente. Solamente el título, aunque sea. A ver cómo están los apuntes. Sofía, ¿te acuerdas de eso? La necesidad imperante de ser limpio. Bien, la necesidad imperante de ser limpio. Bien, parece que la Sofía no tuvo apunte. Así que la felicitamos. Bien. ¿Y alguien se acuerda del punto 2, del principio número 2? No, la Sofía no, porque otra más. No se acuerda, ya Sofía. Hágale. Recibir del reino ¿Ya? y andar por el medio y andar en él por el medio de la fe. De la fe, muy bien. Recibir el reino y andar en el reino por medio de la fe. Gracias. Qué bueno que es cierto que podemos ahí recordar esos principios. Dijimos que nosotros teníamos una condición. ¿Se acuerdan de la lepra que hablamos de la lepra? Estábamos en esa condición usted y yo, pero el Señor ya nos limpió de toda muerte. Cuando el Espíritu del Señor, ¿cierto?, ahora viene a resucitar el Espíritu, ¿cierto?, nuestro. Y qué maravilloso saber que ahora hemos sido limpios. Y no solamente fuimos limpios en esa ocasión, cuando el Señor recibimos al Señor y fuimos salvos de la muerte eterna, sino que la palabra dice también que todos los días ahora nosotros somos limpios a través y por medio de la palabra. Dijimos que era necesario que usted y yo nos expongamos a la palabra en todo tiempo, porque es la palabra la que nos limpia de todas aquellas cosas que quieren influir, que quieren, ¿cierto?, adosarse, que quieren pegarse en nuestra vida, en nuestro corazón, para desviarnos nuevamente del corazón de nuestro Señor. Y dijimos que esto se consigue por medio de la fe. Y hablamos sobre un término un principio muy bonito, que dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque cuando no vivimos por fe, lo que estamos haciendo es invalidando el sacrificio de nuestro Señor. Pero cuando tenemos fe, cuando creemos, tomamos el sacrificio de Cristo en la cruz y lo tomamos para nosotros y lo creemos fielmente en nuestro corazón, entonces, ¿cierto?, este proceso de transformación y de conformación que está haciendo nuestro Padre a través de Cristo, que está limpiándonos cada día por la palabra, es por medio de la fe. Cuando tenemos fe en eso, entonces el proceso comienza a ser algo real, algo efectivo en nuestra vida. ¿Amén? Entonces, en esos dos principios trabajamos la semana pasada y vamos a continuar. ¿Amén? El tercer principio, para los que están tomando apuntes, porque podemos preguntar nuevamente la semana que viene, es considerar al Señor como única fuente de paz y de gozo. Amén. Diga conmigo, fuente de paz y de gozo. Amén. Considerar al Señor como la única fuente de paz y de gozo. Y es tremendo, ¿cierto? Nada más que sea nuestra fuente de paz y de gozo que no sea el Señor. Es el principio que rige el reino al cual usted y yo pertenecemos ahora. Por eso es importante que conozcamos estos principios. ¿Amén? Y acompáñenme ahí a Mateo 9, del verso 9 al verso 12. Mateo 9, verso 9 al verso 12, que también lo leímos la semana pasada, pero hoy día ya lo vamos a trabajar. Y dice la palabra del Señor, en Mateo 9, del verso 9 al 12, dice: y pasando Jesús de allí,
vino a un hombre llamado Mateo. Entonces, cuando el Señor siempre llama a Mateo, ¿cierto? Que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. ¿Lo tenemos ahí? ¿Cierto? ¿Cierto? Dice, el cual se llamaba Mateo, y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Amén. Vamos al verso siguiente. Dice, y pasando Jesús de allí, y aconteció que estando sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vamos al siguiente. Dice, y viendo esto, los fariseos, la religión, los religiosos, ¿cierto?, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestros maestros con los publicanos y pecadores? O sea, estaban comiendo, había una cena, había algo que celebrar, ¿no? Por eso había una cena. Y el último versículo, por favor. Dice, y oyéndolo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Dice que el Señor se acercó a este hombre, es cierto, para invitarlo al reino. Este hombre, ¿qué es lo que hizo? Hizo una cena de agradecimiento, imagínate. O sea, cuando nosotros somos limpios, ¿cierto? Y ya hemos sido limpios por el Señor, y somos limpios por la palabra cada día, y accedemos a este nivel de vida por medio de la fe, ¿cierto? Lo próximo que debe haber en nuestra vida también es una fiesta, es una celebración, es un agradecimiento, es un reconocimiento de lo que el Señor ha hecho. Este hombre que era Mateo, ¿cierto? Un publicano, dice la palabra, un judío que recaudaba impuestos, no era muy querido tampoco, porque ayudaba, ¿cierto?, ahí a los romanos imperialistas a causar perjuicio, ¿cierto?, a la nación judía. Pero aún así el Señor se acercó a él y lo llamó. Recuerden que el Señor no fue a buscar a sus discípulos a la religión de la época, al templo en donde estaban los eruditos de la ley, sino que el Señor fue a tomar gente común y silvestre de afuera, de la calle. Y llegó a este hombre, y este hombre, cuando el Señor se le acercó y le habló, dice que celebró con un gran banquete, le hizo una cena al Señor. Y mucha gente se sentó alrededor de las mesas, ¿cierto?, juntamente al Señor. Entonces, este hombre que representa el deleite de los romanos, porque él cobraba los impuestos, ¿cierto? Ahora se transforma en aquel que se deleita en Cristo, en aquel que se deleita en el llamamiento y en la salvación que ha ocurrido a su vida. Entonces, mi hermano amado, una vez que nosotros somos limpios, recibimos por fe la vida del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer también un banquete de celebración al Señor, reconociéndolo, porque el banquete se hizo en honor, siempre un reconocimiento al Señor. También tiene que haber en nuestro interior un reconocimiento a Cristo como nuestro Señor, como el único dador de vida, el único aquel que trae paz y que trae gozo a nuestro interior. Amén. Mira a tu hermano y dígale, el único al cual tienes que reconocer como fuente de paz y de gozo, ¿es aquel? Es a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir nada. El único que debemos reconocer nosotros, que siempre en nuestra vida, como la fuente inagotable de paz y de gozo, es nuestro Señor Jesucristo, porque hemos entendido ya que Él nos limpió de toda muerte y que por medio de la fe hemos sido introducidos al reino de nuestro Señor. Lo que antes nos deleitaba, lo que antes era fuente de paz y de gozo nuestro, ya deja de serlo, porque ahora reconocemos a aquel que debe ser reconocido, al único que debe ser alabado, el único que debe ser exaltado, nuestro Señor Jesucristo, y a Él, hermano amado, es a quien reconocemos y en quien nos deleitamos ahora. Amén. Diga a tu hermano, aprende a deleitarte en el Señor. Dígale, aprendamos a deleitarnos en el Señor. Por eso la palabra dice que nosotros éramos leprosos, pero fuimos lavados por la sangre y por la vida de nuestro Señor, que por fe recibimos ahora y creemos en Él, y ahora estamos en este banquete de reconocimiento a nuestro Señor todos los días como la única fuente de paz y de gozo. Amén. Amén. Cuando hacemos de Cristo nuestra fuente de paz y de gozo, iglesia amada, todo lo demás, ¿cierto?, deja de ser importante ya, todo lo demás deja de ser algo que afecte nuestra vida, sino que tú y yo nos mantenemos firmes en aquel que nos llamó, en aquel que ahora, ¿cierto?, es el que está gobernando nuestro corazón, en aquel que ahora nos rescató a nosotros y que está siendo formado en nuestro interior cada uno. Amén. Entonces, ese es el tercer principio. Vamos al cuarto principio. Amén.
El cuarto principio es, debemos renunciar permanentemente al pensamiento y la cultura de esta era reinante. Amén. Usted sabe que estamos en una era reinante, en una era que no considera al Señor, ¿sí?, como fuente de vida. Amén. En una era que no considera la palabra del Señor como aquello que debe regir el corazón de la humanidad, de la familia. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos renunciar permanentemente al pensamiento y a la cultura de esta era reinante, que por muchas formas y maneras tratará de imponer, tratará de afectar, tratará, ¿cierto?, de influenciar nuestro pensamiento y de influenciar todo nuestro ser a la cultura de esta era. Amén. Por eso nosotros tenemos que entender y saber estas cosas. Nosotros tenemos que saber que esta era y los tiempos, ¿cierto?, que han nacido de esta cultura o de esta forma de vida o de gobierno que es paralela al gobierno del Señor, cuando el hombre desobedece a Dios, ¿cierto?, siempre va a querer predominar por sobre el pensamiento de Dios, porque es una era que está contra Dios, es un pensamiento que está contra Dios. Por eso nosotros no podemos permitir ningún de estos pensamientos, ¿cierto?, que venga a afectar nuestra vida. Porque en el momento que usted y yo le abrimos la puerta a nuestro corazón, a la influencia, al pensamiento, a la cultura de la era reinante, entonces ya nos transformamos también en puerta por donde las tinieblas pueden operar, en puerta por donde las tinieblas pueden traer destrucción a la edificación que el Señor está haciendo en su iglesia. Amén. Por eso tenemos que ser y vamos a ser altamente efectivos cuando entendamos esto. Ningún pensamiento que no provenga de Dios es un pensamiento que usted y yo tengamos que atesorar y que tengamos que guardar en nuestra vida. El único pensamiento en el cual debemos permanecer nosotros, aunque tal vez naturalmente no veamos nada en relación a ese pensamiento que el Señor nos está entregando o nos está hablando, debemos permanecer fielmente en ese pensamiento. Debemos permanecer fielmente y firmes en ese pensamiento, porque es el pensamiento de Dios que trae el bien de Dios, que trae la bendición de Dios para las familias de la tierra y para que Cristo pueda ser mostrado y expresado a la nación. Amén. Entonces, acompáñenme ahí en Mateo 10, del verso 16 al verso 22. Amén. Lo primero de acá porque no traje bien los teléfonos. Amén. Mateo 10, del verso 16. Acompáñenme ahí, mi querida Chofi. Dice, he aquí, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Amén. Yo envío lobos. En el mundo. Dice, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Dice, y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas, os azotarán. En el nombre. Y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén. Verso 21 dice, y el hermano entregará al hermano a la muerte, y al padre, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. El último verso dice, y seréis aborrecidos de todo por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este será salvo. Amén. Amén. Entonces, mi hermano amado, renunciar permanentemente al pensamiento y a la cultura reinante. Mateo 10 nos revela otro principio del reino, que aunque la lepra ha sido limpiada ya, que aunque por fe ya ingresamos al reino del Señor y tenemos ya ahora comunión con el Señor en la mesa, ¿cierto?, en este banquete maravilloso, debemos comprender también que el pensamiento y la cultura de este mundo, de esta era, se va a levantar en oposición al reino de Dios. O sea, habrá oposición. Mira a su hermano y dígale, debes entender que habrá oposición. ¿Amén? Si usted y yo creíamos que no íbamos a tener oposición, que no íbamos a tener que pelear la buena batalla, ¿cierto? Que estábamos equivocados, porque tendremos oposición.
Hemos sido limpios, por fe ingresamos al reino, tenemos comunión con el Señor, pero usted y yo tenemos que ser conscientes de que habrá oposición cada día en nuestro caminar. Y no es una oposición contra usted ni contra mí, es una oposición contra el reino al cual pertenecemos y es una oposición a la edificación que se está levantando en nuestro interior. Porque ¿qué edificación se está levantando en nuestro interior? Cristo es el que está siendo edificado en nuestro interior. Entonces la oposición no es contra usted, no es contra mí. La oposición, ¿cierto?, es contra el reino de Dios, es contra la edificación de Dios. Por eso la palabra dice que serán entregados por mi causa, van a sufrir por mi causa, dice el Señor, pero permanezcan, pero manténganse fieles, no permitan que nada afecte su mundo interior, no permitan que nada afecte su corazón, que ningún pensamiento venga a anidar en su mente que no sea el pensamiento que el Padre nos ha entregado. Por eso usted y yo tenemos que conocer los pensamientos de Dios para poder diferenciar, para poder distinguir cuando un pensamiento es de Dios o un pensamiento es del mundo. Porque el pensamiento del mundo siempre traerá división a lo que Dios está edificando. Siempre estará en contra y en oposición al reino de Dios. A veces nosotros decimos, bueno, es que yo no tengo pensamiento pecaminoso, porque a veces creemos que el único pensamiento que es contrario al reino de Dios es el pensamiento pecaminoso. Pero mi hermano, hay pensamientos que son más fuertes todavía que los pensamientos pecaminosos, que son los pensamientos y la tentación que se pone delante nuestro de creer que podemos caminar sin el Señor, de creer que podemos vivir sin la asistencia, sin el suministro del Señor, de creer que el Señor no es necesario en nuestra vida que esté siendo edificado, de creer que podemos darle la espalda al Señor, de creer que somos más sabios y que nuestro entendimiento y pensamiento es más grande que el pensamiento del Señor. Esos pensamientos son más peligrosos aún que un pensamiento pecaminoso. Porque el pecado, dice la palabra, que el Señor nos entrega un camino para ser perdonados. Porque Jesucristo, delante del Padre, como nuestro abogado, para ser perdonados del pecado. Pero cuando somos capturados por el sistema del mundo, eso ya son palabras mayores. Los pastores siempre nos dan este ejemplo. Dice, un niño puede golpear una ventana jugando, ¿es cierto?, romper una ventana, ¿es cierto?, y eso es un acto grave, porque rompió la ventana de otra persona, y tiene una consecuencia. El padre tiene que venir y solucionar, ¿cierto?, el daño que causó el hijo jugando, que rompió la ventana del vecino de al lado. Pero si pasa un auto y toma al niño y lo secuestra, ya eso es una palabra mayor, porque significa que el niño ya desapareció de escena, el niño fue capturado, el niño fue raptado. Eso es lo que pasa con pensamientos del mundo. A veces nosotros decimos, bueno, que yo no tengo pensamiento pecaminoso, por eso decimos que esta persona es tan buena en su ser, es tan puro en su alma. Pero mi hermano amado, tenemos que chequear también aquellos pensamientos que pueden alojarse en nuestra vida, en que nos hacen pensar que nosotros somos más sabios en nuestra sabiduría que la sabiduría de nuestro Señor. Nos pueden hacer pensar que no necesitamos al Señor, que tal vez podemos tomar al Señor en un momento y dejarlo cuando queramos, que tal vez el Señor siempre tiene que venir y solamente solucionar el problema presente de mi vida, pero para nada más, y no considerar al Señor para nada más. Es un pensamiento del mundo, es un pensamiento que nos captura, es un pensamiento que nos puede raptar, mi hermano, de la presencia continua de la vida de nuestro Señor, y ese pensamiento al cual usted y yo tenemos que estar a todo momento apercibidos para no ser capturados por este tipo de pensamiento. Porque es el pensamiento de la era. El pensamiento de la era, iglesia amada, no es que el hombre peque. El pensamiento de la era es separar el corazón del hombre del corazón de Dios. Ese es el pensamiento predominante de la era. Lo demás es una consecuencia, pero el pensamiento mayor de la era es separar el corazón del hombre del corazón de Dios. Es provocar nuevamente un distanciamiento del corazón del hombre del corazón de Dios. Es capturar al hombre para que el hombre no considere a Dios y diga, yo estoy muy lejos de Dios y Dios está muy lejos de mí. Ese es el pensamiento que nosotros debemos cuidar en nuestra vida. Ese es el pensamiento el cual no podemos permitir en nuestra vida. Sino que entender, mi hermano amado, que tú y yo estamos unidos a Él. Que la vida nos ha unido a la vida de nuestro Padre. La vida Zoe, la vida increada, la vida maravillosa que recibimos de regalo por amor de nuestro Padre. ¡Qué tremendo!
Amén. Y en la vida en la cual debemos perseverar cada día y en la vida que está siendo edificada en nuestro interior. Amén. Entonces, es cierto, dice la palabra que el Señor le dijo que los enviaba como ovejas en medio de lobos. Ese es el mundo. El mundo es salvaje. El mundo, mi hermano amado, quiere destruir. Amén. Las familias. Quiere distorsionar el concepto de familia. ¿Ve? Dice la palabra que ellos serán llevados, los hijos del Señor, delante de gobernadores, de reyes, de la religión, y la religión los va a maltratar. ¿Ve? Les van a decir una y otra cosa. ¿A cuánto de verdad les han dicho una y otra cosa por haber aceptado y haber seguido al Señor y ser fiel a la palabra y la guianza del Señor? ¿A cuánto le han dicho cosas alguna vez? ¿Ve? Incluso la familia más cercana son los que más provocan a veces o lanzan palabras más hirientes a veces. ¿Ve? No son ellos. Es el pensamiento reinante de la era que quiere traer separación y división de nuestro interior, del corazón de Dios. ¿Ve? Entonces, mi hermano amado, ¿por qué? ¿Por qué este siglo posee un gobierno? ¿Por qué este siglo posee una religión? ¿Por qué este siglo posee políticas de gobierno que se levantan con un pensamiento que es contrario al pensamiento de Dios? ¿Amén? Piense usted en todo el pensamiento humanista, sobre todo que cierto que se enseña o se practica mucho en las universidades. Por eso nuestros jóvenes tienen que ser guardados. En nuestra casa nuestros jóvenes tienen que ser educados, tienen que ser formados. En la casa tiene que haber una dirección clara con respecto a la vida que nosotros tenemos. Porque el mundo tiene un pensamiento, es cierto, humanista, en que todo lo humaniza, en que todo lo raciona, en que todo lo razona, en que todo pasa, es cierto, por fuera y no considera a la palabra del Señor como aquello que debe guiar y que debe reinar el corazón de las personas. Amén. Isaías 5:20. Isaías 5:20. Me ayuda, Sofi, por favor. Veamos el pensamiento reinante de la era. Amén. Isaías 5:20. Así que usted tiene el tiempo para anotarlo. Amén. Dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ponlo ahí, por favor. Hay de los sabios en sus ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Amén. Uno más. A ver, 22. Dice: hay de los que son valientes para beber vino y los hombres fuertes para mezclar bebida. ¿Y uno más? Dice: lo que dan por justo al impío, por cohecho al justo le quitan su justicia. Gracias. Ese es el rey, es el pensamiento reinante. Ese es el gobierno reinante de esta era. Esa es la influencia de esta era que quiere traer división y destrucción a lo que el Señor está edificando en el corazón de la familia que hemos aceptado al Señor. Dice, hay de lo que a los malos le dicen bueno. Lo vemos constantemente, ¿ve? Y a lo bueno le dicen malo, de lo que hacen luz, luz tiniebla, y de las tinieblas hacen luz. Es el mundo reinante, iglesia amada. ¿Ve? A lo malo bueno, a lo bueno malo, a la luz tiniebla, a la tiniebla luz, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Que se justifica al malvado y se condena al justo. Es el mundo en el cual tú y yo vivimos, iglesia amada. Ese es el reino, es lo que opera en esta era reinante. Es lo que está operando en el ambiente de este mundo. Y tú y yo no podemos ser presas de eso. Por eso, mi hermano, el principio es cierto de poder renunciar permanentemente a este pensamiento, a esta cultura reinante de esta época, es cierto, y del mundo, tiene que ser una constante en nosotros, porque todos los días tú y yo nos veremos enfrentados
enfrentados a este tipo de pensamiento. Todos los días nos veremos enfrentados a este tipo de influencias en nuestra vida. Por eso Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo, más transfórmense, es cierto, por la renovación de vuestra mente, que nuestra mente esté renovada, esté transformada cada día, ¿cierto? Para que nosotros entendamos, veamos y comprobemos cuál es la perfecta, la buena y agradable voluntad de nuestro Señor para nosotros, iglesia amada. Usted y yo tenemos que entender que en el mundo no encontramos nada que pueda edificar en nuestro interior. En el mundo solo hay destrucción, en el mundo solo hay distorsión de una realidad. En el mundo solo, mi hermano, hay un solo plan, un solo objetivo, un solo pensamiento, que es distorsionar la realidad de la familia, de la vida de cada persona, para que se separe del corazón de Dios, para que viva condenado, para que viva acusado, para que viva en temores, para que viva en autosuficiencia, para que viva pensando que Él es su propio Dios y que no hay nada más que buscar, iglesia amada. Es el pensamiento reinante de la época, al cual tú y yo tenemos que renunciar cada día, y que tenemos que también que transmitir, tenemos que sembrar, tenemos que trabajar en nuestra familia, para que cuando nuestros hijos salgan al mundo, ellos no sean presas también de esta influencia que quiere atrapar sus corazones, sino que se mantengan firmes, sabiendo, ¿cierto?, al Dios al que sirve, sabiendo al Dios a quien han rendido su corazón, entendiendo que hay un Dios más grande y maravilloso al cual se debe rendir cada vida, y ese Dios grandioso, iglesia amada, nos ha entregado su vida maravillosa para que disfrutemos cada día de esta bendición de tenerlo a Él en nuestro corazón. Amén. Amén. Entonces tenemos que renunciar permanentemente al pensamiento reinante de la época. Jóvenes, cuídense de los pensamientos y de las conversaciones y de donde se involucran en las universidades. Cuidado con caer en el humanismo, cuidado con abrir su corazón y su mente a pensamientos que no provienen de Dios. Ábrense cada día a la palabra, coman cada día la palabra, sumérjanse cada día en la palabra, expónganse cada día a la palabra del Señor, busquen el suministro del Señor cada día, llénense, satúrense de Cristo cada día, para que ustedes también puedan ser luz en medio de esa tiniebla, para que puedan ser la sal que detiene la corrupción en esos lugares donde se está hablando un pensamiento que no es un pensamiento de Dios, sino que es un pensamiento de la era que quiere separar el corazón de la familia del corazón de Dios. Amén. Número 5. El quinto principio que mi hermano, que opera en el reino del Señor. Amén. Ser violentos. Ser violentos en contra de toda oposición que se levanta contra el reino de Dios. Amén. Diga conmigo, ser violentos en contra de toda oposición que se levanta en contra del reino de Dios. Amén. Debemos ser violentos, iglesia amada. Violentos. Es una palabra que debemos interiorizar nosotros. Y es una manera de vida que debemos tener tú y yo. Porque si ustedes se fijan, el mundo dejó de funcionar ya a escondidas. No sé si se ha fijado usted ya. El mundo ahora es abierta la oposición en contra del reino del Señor. Es abierta ya y declarada, mi hermano, la oposición en contra de la palabra del Señor. Y a veces nosotros seguimos viviendo en una forma muy liviana nuestra vida. Cuando el mundo ya se movió a un ataque directo, mi hermano amado, en contra de lo que Dios está edificando, en contra del reino del Señor, en contra de la familia, en contra de la identidad de los miembros de la familia. A veces nosotros somos muy livianos en pararnos en nuestra posición y en ser violentos para pelear la buena batalla por nuestra familia cada día. Por eso, mi hermano, el quinto principio es que seamos violentos contra toda oposición que se levanta en contra del reino del Señor, en contra del reino de Dios. Mateo 11:12, anótelo por favor. Dice en Mateo 11:12, y dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. O sea, ¿quiénes son los que arrebatan el reino? Dice, los violentos.
Los que no se quedan callados, los que no permiten injusticia, los que no permiten abuso. Dicen, los violentos son los que arrebatan el reino del Señor. Porque el reino del Señor, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora sufre violencia. ¿Ves? Dice mi hermano amado que sufren violencia. O sea, mi hermano, aquí los que deseaban entrar tenían que hacerlo con violencia. Ahora, esta violencia obviamente no es una violencia física, sino que es una violencia que nace de nuestro interior. Es una violencia espiritual. Amén. Porque estamos enfrentando también una violencia espiritual del mundo. Amén. En contra de la familia, en contra de la identidad, en contra de la edificación, Amén. en contra de los hijos, en contra de todo lo que el Señor ha propuesto en su palabra, en todo lo que el Señor está levantando. Mi hermano amado, esta violencia no es física, es una violencia, mi hermano amado, es cierto, que nace y que se manifiesta, es cierto, con radicalidad desde nuestro interior, mi hermano amado, para creer en la palabra del Señor y no caer en los argumentos humanistas y pensamientos del mundo. Amén. Entonces tenemos que ser muy violentos, iglesia amada, porque si no podemos acomodarnos a los pensamientos de la era, podemos aceptar la violencia que el mundo ejerce contra la familia, la violencia abierta y directa que el mundo ya ejerce contra la palabra y contra el reino del Señor. Tú y yo podemos aceptarla en nuestra vida. Y es bueno que también tenemos que acomodarnos a ciertas cosas. La palabra como que está media anticuada, como que media antigua, ¿cierto? Tiene que haber una actualización también. Tiene que haber una modernización de la palabra para los tiempos, adecuar la palabra a los tiempos, no de ser malo. La palabra no cambia, la palabra no muta, la palabra es Cristo. La palabra permanece por la eternidad. La palabra, mi hermano, es lo que ha reinado y gobernado el reino de nuestro Señor por la eternidad. Dice, por la palabra de Dios, todas las cosas fueron hechas. La palabra que reina, la palabra que es de la eternidad, que es llamada y que va a permanecer por la eternidad, en la misma palabra del Señor. ¿Ve? Entonces, en la cual usted y yo tenemos que ser violentos. Porque se sabe lo contrario a ser violentos. ¿Es cierto? Es ser complacientes. Es ser tolerantes. ¿Cierto? Interiormente en nuestra forma de ser. Es decir, bueno, esto no es tan grave, no es tan gravoso. Guardar este tipo de pensamiento tal vez, o aceptar esta o aquella situación en mi vida. No es tan gravoso tal vez, ¿ves? Porque todos nosotros, de alguna u otra forma, como hay una transformación y una conformación a Cristo en nuestro interior, aún a veces ocupamos los lentes del árbol del conocimiento del bien y del mal. Decimos, bueno, esto no es tan malo, esto es bueno, pero es bueno, no es el bueno de Dios, sino que es el bueno del mundo. Por eso la palabra dice, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque lo bueno de Dios era comer de todo árbol y del árbol de la vida, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal que Dios puso en el huerto. Amén. Entonces, mi hermano amado, a veces podemos ser complacientes y tolerantes interiormente con algunas cosas, con algunas conductas, con algunos pensamientos, ¿cierto? Con algunas situaciones que abrazamos, que no queremos soltar de nuestra vida, ¿cierto? Que permitimos, que abrimos la puerta y decimos, bueno, esto no es tan malo, pero no entendemos que hay un plan detrás de eso, mi hermano amado, y que es toda la oposición en contra del reino del Señor y de lo que el Señor está edificando en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Por eso tú y yo tenemos que ser altamente radicales con aquellas cosas que guardamos y sentamos en nuestro corazón. Amén. Tenemos que ser altamente, mi hermano, realizar una revisión interna constantemente a nuestro corazón. Porque, mis amados, pueden haber cosas que tú y yo estemos tolerando, que estemos permitiendo interiormente. Mire, en Mateo
16, verso 24, el Señor le dice a sus discípulos, le dice entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, a los discípulos el Señor le está hablando, le dice, si quieren venir en pos de mí, si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Amén. O sea, la mayor manifestación de violencia, mi hermano amado, respecto a arrebatar el reino del Señor, es precisamente lo que el Señor está hablando en esos versículos, que es negar, que es renunciar al yo, que es renunciar a mi ego, hermano amado, que es, hermano amado, la negación de Dios. Esa es la mayor violencia que tú y yo podemos ejercer en nuestra vida. Es la mayor violencia por la cual podemos caminar nuestros días aquí en la tierra. Es la mayor violencia que podemos manifestar en nuestra vida, que es negar el yo, porque toda la problemática nuestra, iglesia amada, nace desde el yo, nace desde el ego, nace de la parte del corazón que no está rendida al Señor y que todavía tú y yo alabamos, que todavía tú y yo creemos que puede haber algo bueno en esa parte del corazón que no ha sido rendida a Dios. Aún tú y yo tenemos, mi hermano amado, esa esperanza mentirosa de que decimos, bueno, es que esta parte no es tan mala, ¿cierto? De mi corazón, no la ha rendido a Dios, pero tampoco es tan mala. Y somos complacientes con aquellas cosas, somos complacientes con algunos pensamientos, pero la mayor manifestación, mi hermano amado, de violencia que puede haber en nuestra vida es negar nuestro yo completamente, es entender que desde nuestra vieja naturaleza no hay nada que ayude, no hay nada que sirva, no hay nada que pueda edificar algo bueno en nuestra vida, lo bueno para Dios, no hay nada que ayude a la obra maravillosa que únicamente la vida del Señor está realizando en nuestro corazón. Por eso la mayor manifestación, iglesia amada, de violencia es negar nuestro yo. Neguemos nuestro yo, neguemos nuestro ego. Dejemos de pensar de que hay algo bueno todavía dentro nuestro, de que yo soy una buena persona, de que todos los demás están equivocados, de que todos los demás tienen algo en contra de mí, de que yo estoy perfectamente bien. No, iglesia amada, ese es el ego, ese es el corazón que está reinando, esa es la parte humana que no queremos abandonar todavía y con la cual tenemos que rendirnos violentamente delante del Señor. Por eso el Señor dice, si quieren venir en pos de mí, le está hablando a tus discípulos. Él dice, si ustedes que han visto todo lo que han visto, quieren venir en pos de mí, quieren seguirme, tienen que negar su yo. Tienen que estar dispuestos a negarse, tienen que estar dispuestos a abandonar lo que ustedes consideraban importante y valioso en su corazón. Por eso el apóstol Pablo dice, todo lo que yo consideraba antes como ganancia para mi vida, ahora lo considero como pérdida, ¿cierto? Como algo que no me sirve, como algo que no me ayuda, como algo que no aporta. Porque ese algo, en lugar de acercarme a la voluntad del Señor, lo que estaba haciendo era precisamente lo contrario, alejarme de la perfecta voluntad de nuestro Señor. ¿Bien? Nosotros levantamos nuestra mano y decimos, Señor, tu voluntad es buena. ¿Qué más? Dígalo. ¿Ve? Y lo cantamos y lo decimos, ¿me entiendes? Pero como no queremos movernos en la violencia del Espíritu, a pesar de que lo decimos, de que lo cantamos, ¿me entiendes? Aún usted y yo, en ocasiones, seguimos viviendo bajo nuestra propia voluntad. Amén. Amén. Recuerda que estamos hablando de los principios que rigen el reino, al cual usted y yo pertenecemos ahora. Y para que usted y yo seamos altamente efectivos en este reino, tenemos que vivir con estos principios. Amén. Entonces, mi hermano amado, el quinto principio, entonces, ser violentos en contra de toda oposición que se levanta en contra del reino del Señor, tiene que ver con ser violento en negar nuestro yo cada día, nuestro corazón cada día. Amén. Quiero que meditemos por un segundo solamente, por un segundo, ¿ve? Y seamos conscientes de que todavía hay cosas en nuestro corazón que no queremos abandonar, y que hemos sido complacientes, y que hemos sido tolerantes, y que hemos permitido que tomen lugar en nuestro corazón.
Precisamente de eso que el Señor está revelando ahora, hermano amado, es lo que de tú y yo tenemos que ser violentos cada día, de pegar nuestro yo, de rendir nuestro corazón completo al Señor en todo momento. Amén. Y por último, número 6, el sexto principio. El reino es por completo un asunto de revelación divina. Amén. Es el sexto principio que rige el reino del Señor. El reino en su totalidad, hermano, es un asunto de revelación divina. El reino no puede ser entendido, ni comprendido, ni manifestado con nuestra propia capacidad, hermano amado, intelectual, o con nuestros propios argumentos. El reino es un asunto enteramente divino, es espiritual. Amén. Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nosotros creemos todavía que los sabios y los entendidos eran la gente religiosa de una época en específico. Pero todavía en este tiempo, y lo seguirá habiendo, habrán sabios y entendidos todavía en nuestro caminar y en las iglesias. Aquellos que consideran su intelecto o su pensamiento o sus argumentos más grandes que los pensamientos del Señor. Eso es lo que el Señor está hablando aquí. Cuando dice: no, yo no necesito, yo ya lo sé todo. Yo ya sé todo lo del reino, sé todo lo del nuevo pacto. A mí no tiene nada que enseñarme. Puede ser un orgullo que también tengamos, ¿cierto? Nosotros, y digamos: ya me sé todo el nuevo pacto. Y escuchamos a alguien y dice: wow, este todavía está en el viejo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto y nos captamos de eso y nos reímos de eso y nos sentimos como orgullosos de eso. Pero ¿sabe qué, iglesia amada? A menos que usted y yo hayamos entendido por revelación divina lo que es el nuevo pacto, que es vivir en esa realidad. No solamente conocerlo, no solamente saberlo, no solamente manejar la terminología, no solamente conocer algunos versículos que nos ayudan a identificar algunas cosas del nuevo pacto, significa que estemos nosotros viviendo en el nuevo pacto. Porque puede ser que seamos parte de estos sabios y de estos entendidos que creemos que conocemos la palabra, que conocemos el corazón del Señor, pero que todavía, hermano amado, ¿cierto?, se nos ha sido privado el conocer, se nos ha sido privada la revelación, porque la palabra dice que el Señor guardó todas estas cosas y se las reveló ¿a quién? A los niños, digo conmigo, a los niños. A los niños. Que la forma como tú y yo debemos hacer en relación a recibir la palabra del Señor y recibir el reino de Dios, como niños, de creer a la palabra, de atesorarla en el corazón, de no poner en duda ninguna palabra, de no ponernos, mi hermano amado, a ponernos a pelear contra la palabra del Señor con mis argumentos. Porque a veces cuando el Señor siembra una palabra, cuando el Señor tiene una palabra para ti y para mí, a veces los propios argumentos de nuestra sabiduría y de nuestro entendimiento se levantan y pelean contra los pensamientos del Señor. ¿Sí o no que es así? Así es, iglesia amada. Pero dice que el Señor esconde la revelación, es cierto, el mostrar los misterios de los sabios y entendidos. Amén. Así que mira a su hermano y dígale: más te vale no ser ni sabio ni entendido, sino ser un niño. Dígale: sino ser un niño, para creer a la palabra del Señor. Usted le dice algo a un niño y el niño ¿qué hace? Lo cree. Si el niño recibe una palabra del papá, el papá le promete algo al niño, él por ningún motivo, por ninguna circunstancia, ni siquiera por lo que está pasando a su alrededor, pone en duda aquella palabra que el padre le ha dicho. Amén. El niño lo cree, ¿a qué copia? Amén. Lo declara, lo anda contando, lo anda hablando.
lo anda declarando, anda gozoso en su interior, porque papá algo le dijo, papá algo le prometió. Papá refiere a mamá y papá, ¿amén? ¿Cierto? Es cierto que le dijo algo y el niño lo creyó, nunca lo puso en duda, nunca dudó de la palabra del Señor. Hermano amado, a veces nuestra sabiduría, a veces nuestro entendimiento tan grande que decimos tener nosotros del reino, que decimos tener del nuevo pacto, mi hermano amado, aún así, con toda esa sabiduría y ese entendimiento que tú y yo decimos tener, aún así, a veces dudamos de la palabra que el Señor nos está diciendo y está sembrando en nuestro interior. Por eso, mi hermano amado, tú y yo tenemos que entender este principio tan valioso en el reino del Señor, que la revelación es por completo un asunto de un acto divino, de una provisión divina, mi hermano amado. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que entender, dice la palabra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Ve? Son los entendidos, los sabios son aquellos que son bajo su propio parecer. ¿Ve? La voluntad del Padre es esconder de tales personas el conocimiento del Hijo y del Padre. ¿Ve? Esto implica, mi hermano amado, que los sabios, los entendidos, rechazaron al Hijo porque el Padre no le agradó dar a conocer al Hijo. Mira qué tremendo. Al Padre no le agradó dar a conocer al Hijo. Y al Padre no le agrada dar a conocer al Hijo. Aquellos que aún podamos querer vivir en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría o en nuestro entendimiento. Por eso tú y yo tenemos que declararnos, iglesia amada, como niños, cada día, y creer a la palabra del Señor. No ver nada, no importa. Crea la palabra del Señor. Con fe. Recuerda que es cierto, sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor te entregó una palabra, créela. Aunque, mi hermano, aunque la realidad natural sea completamente diferente. El pensamiento de Dios, mi hermano, opera en otra dimensión, no en una dimensión natural. Amén. Opera en una dimensión celestial. Y mi hermano, y el Padre nos revelará al Hijo. Y con el Hijo vamos a conocer el corazón del Padre, a conocer los misterios del Padre, que nos introduce, mi hermano amado, en una realidad divina tan maravillosa y tan grande, que no tiene comparación, no tiene parangón con las situaciones naturales que tú y yo estamos viviendo. Por eso no entendemos lo que el apóstol Pablo decía. Decía, todo lo que tú ves, todo lo natural es temporal, va a pasar, iglesia amada. Lo único eterno es la palabra del Señor, lo único que va a permanecer es eterno. Hermano amado, alguien dijo, hay una mala noticia. Es cierto, una mala noticia es que todo es temporal, pero también hay una buena noticia, que todo es temporal, iglesia amada, porque tú y yo no podemos aferrarnos, ni podemos vivir en las cosas temporales. Tú y yo tenemos que acceder, tenemos que vivir en la dimensión ilimitada, mi hermano amado, en la dimensión inagotable del suministro de vida de nuestro Señor, que nos revela el corazón del Padre por medio del Hijo, cuando el Padre así lo estima, porque la revelación de la palabra es un asunto netamente y 100% espiritual. No es con tu sabiduría, no es con mi sabiduría, no es con nuestro entendimiento, no es con mi inteligencia, no es con tu que yo puedo capturar naturalmente de la palabra del Señor, no es incluso de cuántos versículos me sepa de memoria, no, iglesia amada, es cuánta palabra revelada está produciéndose en tu interior por medio de una obra maravillosa del Padre, cuando encuentro un corazón que le crea la palabra como un niño, cuando encuentro un corazón que dice, Señor, yo no pongo en duda tu palabra, todo lo demás tengo duda, pero de tu palabra, Señor, jamás tendré duda de tu palabra, Señor, porque tu palabra es eterna, porque tu palabra es poderosa, porque tu palabra es verdadera, Señor, y así como un niño cree a la voz del Padre, así yo creo a tu voz, Señor, y yo soy sostenido por ti, y soy guardado por ti. La única fuente de vida eres tú, Señor, la única fuente de gozo eres tú, la única fuente de paz eres tú, la única fuente de provisión eres tú, Señor. No importa el tiempo que esté viviendo, yo creo a tu palabra, y tú me vas a mostrar, y vas a revelar en mi interior, Señor, las profundidades de tu corazón, para yo poder vivir completamente en la plenitud de la riqueza de Cristo cada día. ¡Qué tremendo! Iglesia amada, un fuerte aplauso. Tenemos
mi hermano amado, para recibir la revelación. Dios esconde, mi hermano, el reino de los que con orgullo y vanidad estudian incluso la palabra. Que con orgullo y vanidad lo hacen para decir, bueno, yo sé más que otro. No importa, mi hermano, cuánto tú sepas, es cuánto tú vives. Amén. Esa es la gran diferencia de una palabra entendida en nuestro entendimiento a una palabra revelada por el Espíritu a nuestro Amén. No es cuánto sabes, es cuánto vives. Amén. ¿Bien? ¿Se ha encontrado con gente que le gusta discutir a veces la palabra? Que le gusta como enfrentar a otro. ¿Para qué? Solamente para mostrar su ego de cuánto tal vez conocimiento tiene. ¿Bien? ¿Se ha encontrado gente así? ¿Sí? Y gente que a veces, a los que salen a caminar en la mañana sin estar casa, ¿cierto? ¿Ustedes saben quiénes son? A veces lo están esperando, ¿cierto? Que aparezcan para salir a discutir con ellos. Para salir a argumentar. ¿Sí o no? Pero no es cuánto argumentemos, es cuánto vivimos de la palabra del Señor. Hay que mostrar la vida, hay que mostrar el amor, la sencillez del corazón. Hermano amado, que está recibiendo la revelación de Cristo, el amor del Señor, la bondad del Señor. Mirar como el Señor miró a la multitud, con esa compasión de aquellos que no lo han recibido aún. Amén. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel el Hijo lo quisiere revelar. Esto significa que yo puedo estudiar, hermano amado, de tapa a tapa, la Biblia, saber todo. Pero si al Padre no le ha agradado, no le place el corazón, nada de eso será revelado. Sí, se entiende, ¿verdad? Sí. Amén. Amén. Por eso no es cuánta teología tú y yo tengamos, es cuánto de la vida del Señor estamos disfrutando y viviendo en nuestros días. Es cuánto de Cristo estamos expresando, es cuánto de Cristo estamos sembrando. Nos conviene ser como niños. Amén. Nos conviene ser como niños. ¿Bien? La revelación del reino, iglesia amada, no es otra cosa que el Hijo de Dios, Cristo, mostrándose abiertamente en nuestro espíritu. ¿Amén? Cuando tú dices, wow, nunca lo vi, nunca lo entendí. Lo leí muchas veces, pero ahora lo logro entender, ahora lo logro vivir, ahora lo logro ver. Es como que un velo se corrió, y es una realidad para tu vida. Entonces, esa es una palabra revelada por el Señor a tu corazón, a tu espíritu y a tu corazón. Amén. Amén. Cuando el Señor dice que tú y yo no debemos temer, que debemos confiar, es que en eso tú y yo debemos vivir. De eso lo que más tenemos en nuestra vida es temor y falta de confianza en la palabra del Señor. Y por más versículos que usted y yo no sepamos, y por más palabras que leamos, hermano, si eso no es una revelación por el Señor a nuestro espíritu, seguiremos viviendo con el mismo temor, el mismo miedo en el corazón. Atravesaremos las situaciones en una condición tan mal anímicamente. Y por más que nos paremos al espejo y digamos, y te lo creo que de verdad, no, mi hermano amado, es cuánta revelación, porque estos son los principios que operan en el reino
al cual tú y yo hemos sido llamados ahora. Y son los principios en los cuales tú y yo debemos operar en nuestra vida. Amén. Ser como niño. Mira a su hermano y diga, tienes que ser como un niño. Tienes que ser como un niño, iglesia hermano. Amén. Es de la manera en que la vida nos llena. Es la manera en que podemos saborear. Es la manera en que podemos disfrutar el reino, mi hermano amado. ¿Ve? Dice, se lo revelaste a los niños, iglesia hermano. A los niños. ¿Ve? Como una condición de creer a la palabra del Señor. Pónganse en pie en esto y vamos a orar. Tenemos que convertirnos en estos niños. ¿Cómo somos niños? ¿Cierto? ¿Los niños son complicados o son sencillos? Vamos a ver. No sé con quién hablaba el otro día y estaban viendo a un niño jugar. No sé con quién hablaba. Dicen que sencillos son los niños. Yo encuentro un par de palitos, una cosa, ¿es cierto? Y son felices. ¿Sí o no? Ellos juegan felices. Pueden estar todo el día entretenidos en algo muy sencillo. ¿Ve? Porque los niños, mi hermano amado, tienen una característica. Son simples y son sencillos. Los complicados somos los adultos. Nos complicamos por tantas cosas. A veces incluso para querer pasar tiempo con los niños, digo, que quisiera llevarlo a tal lugar y no tengo, y nos complicamos la vida, ¿sí o no? Somos así. Mismo que tú lo saques a un parque, una pelota y listo, hermano padre. Para mí una muñeca, lo que sea. Son sencillos, son simples. Eso es lo que el Señor está hablando. Sé simple en recibir la palabra, sé sencillo. No te compliques en querer entender cómo será, cómo Dios lo hará. ¿Entiendes? ¿Será verdad o no será verdad? Es que me dijeron esto, me dijeron aquello. Es que ahora en las redes sociales hay tanta información. Es que una persona dijo esto, este dijo esto otro. Y como que hace sentido lo que están diciendo. ¿Me entiendes? Como que el Dios es uno mismo en su interior. ¿Sí o no? Todas esas cosas que están en las redes ahora. Y que nos complican tanto nuestra vida. Pero ¿sabes por qué lo complican? Porque tú y yo lo permitimos. El Señor dice, sé como un niño, cree a la palabra. Amén. Sé sencillo. Amén. Sé simple. Hermano amado. Amén. Sé sencillo y sé simple. Si el Señor te lo dijo, si el Señor nos entregó la palabra, si el Señor es el pensamiento de Dios, fue sembrado en nuestro interior. Amén. No sé cómo Dios lo hará. Tampoco me interesa saber cómo Dios lo hará. Lo único que sé es que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Amén. Señor. Simplemente. Gracias. Padre, gracias te damos a ti. Gracias porque estos principios nos muestran, Señor, la manera en que nosotros debemos caminar también aquí en la tierra, Padre amado. Viviendo tu reino, no como algo que vamos a experimentar, Señor, en un futuro, no, como una realidad presente, como una realidad diaria, Señor. El reino ha venido, Señor, y hemos sido introducidos en este reino por medio de la fe y por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Señor, para disfrutarlo aquí en la tierra, Amén. para ser real aquí en la tierra, para que nosotros podamos, Señor, tener la plenitud cada día, Señor, de esta riqueza, Padre amado. Saborearlas, disfrutarlas, creerlas, Señor, vivir por ellas, libre de todo engaño, libre de toda aflicción, libre de toda, Señor, pensamiento del mundo, libre de todo aquello que quiere, Señor, y que quiere venir a destruir lo que tú estás edificando, Padre amado, Señor. Padre, gracias por tu principio, gracias por la palabra que tú nos entregas, Señor. La tomamos en esta mañana, Señor. Queremos vivir por ella, Señor. Queremos recibir cada instrucción tuya, Padre amado. No cuestionando, no basándonos
ayuda, por nuestro entendimiento, Señor, que decimos que somos tan inteligentes, de que somos tan sabios, no, Padre amado, sino que reina simplemente con sencillez de corazón.